Buenos días, José Roberto. Hola, Leonel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, José, gracias. por ahí de pronto Bueno, intenta entrar Cristian, que es el muchacho que nos colabora en redes sociales de la de la dirección. dirección, Por si acaso perfecto. lo ven, no se asusten que no es un troll. Bueno, listo, perfecto. Hay que hacer Ahí la advertencia. estamos pendientes. Sí, Bueno, normalmente aceptamos como gente que tenga el nombre porque a veces sí, ya no se puede bueno, hoy en Vale. día. Sí, buenos días a todos, Beatriz, Fabricio, doctora buenos Romero, días, José. Delia, saludos. Hola, Adelante, Leonel. José Linda, Roberto. Paola. Bueno, damos inicio a nuestro IP Time de hoy, el último del presente mes. Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia y especial agradecimiento a Carolina por aceptar la invitación a este nuevo IP Time. Esperemos que sea el primero de muchos también y que podamos contar con la doctora Romero para nuestro proyecto IP Time. Bueno, hoy tenemos un tema que no pasa de moda y es el de la obra anónima, en donde analizaremos si el hecho de ejercer ese derecho de permanecer anónimo puede representar limitaciones a ciertas prerrogativas del derecho de autor que no sucederían en el caso de obras que no cuenten con dicha calidad, ¿sí? Como ustedes tal vez vieron hace unos meses, sucedió en Europa un caso con un autor que se ha mantenido aún anónimo bajo el seudónimo de Bansky. Bueno, Bansky es un artista callejero que ha sido muy conocido por sus grafitis y en donde él registró como marca nombre de su empresa, tengo entendido, ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea varias de sus obras y una de ellas que se titula El lanzador de flores, fue cancelada por no uso al decidirse una acción de cancelación presentada por una empresa que producía postales y vendía esas imágenes de Bansky en postales o esa imagen concreto, por lo cual ellos tenían ese interés de cancelar esa marca. Pese a que este no es un tema de derecho de autor propiamente, sino marcario, en donde la oficina en Europa concluyó la cancelación al decidir que Bansky hizo esa solicitud de mala fe no, porque utilizó, pues más o menos la conclusión de la oficina es que utilizó esa marca ya cuando se presentó posteriormente la acción. Dicha resolución pues abrió muchos interrogantes frente así Bansky, por ejemplo, perdería su anonimato, por ejemplo, si pensaba el iniciar acciones de infracción por derecho de autor, si eso perdería esa calidad de anónimo. Y ahí pues, la conversación que vamos a tener hoy no es tanto pues del caso concreto, pero sí a partir de este caso fue que llegamos a este tema y propusimos a la doctora Carolina proponer iniciar esta charla hoy y estudiar si veríamos una paradoja en esta situación. Entonces, bueno, sin más preámbulos sobre esta introducción, sobre este tema, quisiera, bueno, no sin antes leer una breve reseña de Carolina, de la doctora Carolina Romero, en el campo del derecho de autor, pues en Colombia es un referente y en la región y la oficina de derecho de autor en la región, como ustedes saben, es muy destacada. Empiezo por leer que Carolina es abogada de la Universidad Externada de Colombia, con especialidad en propiedad industrial, derecho de autor y nuevas tecnologías de la misma universidad. Carolina tiene una maestría en propiedad intelectual de la Universidad de Turín, Italia, y es especialista en derecho de los negocios de la Universidad de los Andes. Igualmente ha hecho parte en los equipos negociadores que han representado a Colombia en algunas negociaciones que se han realizado en el ámbito bilateral y negociaciones de carácter multilateral, participando como apoyo técnico en las discusiones sobre derecho de autor y conexos. Que igualmente forma parte del equipo del gobierno que conforma la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual, CIPI, y desde ya hace varios años es la directora general de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia. Bueno, Carolina, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación para nuestro último IP Time de noviembre y el Zoom es tuyo. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando a través de Facebook y a los que están aquí en la plataforma Zoom, pues agradecerles
Sé que esta charla es bastante deslocalizada, entonces eso nos llena también como de mucha ilusión porque uno en el debate puede también pensar en opciones que puedan existir en otras legislaciones. Yo más que todo voy a hacer énfasis en lo que está contenido en los convenios internacionales y en la legislación que más conozco, que es la legislación colombiana, influenciada, por supuesto, por todas las negociaciones que se dieron también en el marco de la decisión andina y en nuestro marco comunitario andino. Y finalmente, pues también influenciada por otros aspectos de índole procesal. Cuando preparaba esta charla, pues pensaba que algunas de las soluciones que se pueden plantear frente a la situación concreta de la, pues perseguir de alguna manera la infracción al derecho de autor en relación con una obra anónima, puedan estar dadas también dependiendo de las opciones que en materia procesal puedan existir en algún país concretamente. Ahora, yo les digo, el caso de Bansky no está cerrado aún. En teoría, Bansky en esta primera etapa todavía tiene la posibilidad de una apelación. No sabemos si la ha hecho o no, por lo menos yo no lo sé. Él tiene la posibilidad de intentar esta apelación dentro de los 2 meses siguientes a que es notificado del fallo. Y si partimos de que el fallo le fue notificado el mismo día en que se tuvo conocimiento que fue proferida la decisión es del 14 de septiembre y en teoría tendrá hasta el 14 de noviembre o tuvo hasta el 14 de noviembre, no sabemos si presentó ahí una apelación y tiene hasta el 14 de enero, o sea, por 4 meses la posibilidad de sustentar esa apelación. Ahora me encanta la aclaración que hizo José Roberto al inicio, porque claramente este caso es un caso relacionado con aspectos marcarios, no hubo un debate o un litigio que involucrara una infracción a un derecho moral propiamente dicho o a un derecho patrimonial. Ahora sí generó mucha confusión todo lo que ocurrió en las redes sociales y también en los medios de comunicación, porque muchos de ellos titulaban la noticia como Bansky perdió sus derechos y fue como la primera impresión que pues la gente tuvo sobre el tema y solamente hasta ver de cerca la decisión o incluso analizar más a fondo cuáles habían sido los hechos del caso es que se tiene claridad de que pues no fue propiamente un tema en donde se hayan debatido sus derechos de autor y por lo menos estos ahí siguen intactos. Ahora, antes de entrar en materia, yo quisiera como recordar algunos conceptos y el primero de ellos es el concepto de la obra anónima. En la legislación colombiana existe en la ley 23 del 82, que es nuestra ley marco sobre la materia, un concepto de obra anónima. Y dice que es aquella en la que no se menciona el nombre del autor por voluntad del mismo o por ser ignorado. Y por otra parte, y bueno, aquí tengo que resaltar una cosa y es el elemento volitivo, porque es que en realidad el que escoge si revela o no su identidad es el autor. Y ya vamos a ver por qué esto es relevante. En relación con la obra seudónima, nosotros también tenemos una definición. Dice que es aquella en que el autor se oculta bajo un seudónimo que no lo identifica. Y esto también es relevante porque nos hemos dado cuenta que hay ocasiones en que el seudónimo sí identifica a la persona. Es decir, a pesar de que la persona utilice un seudónimo, todo el mundo sabe quién es la persona. Y esto es lo que una parte de la doctrina, y aquí me permito citar a la doctora Delia Lixi, que tengo el honor de que también nos acompañe el día de hoy, ella llama seudónimos transparentes. Este seudónimo transparente no deja duda acerca de la identidad del autor, a pesar de estar utilizando este seudónimo. Y por lo tanto, puede decirse de que no hay un ocultamiento de la persona. Ahora, puede suceder, sí, que haya unos seudónimos en los cuales, a pesar de que se utilice el seudónimo, como ocurre en el caso de Bansky, no se conozca la identidad de la persona. Entonces el seudónimo es casi que un nombre falso, lo dice la profesora Delia también,
pero es que casi que tiene los efectos de un anónimo, porque no se puede identificar definitivamente a esa persona. Ahora, para nosotros, claramente, cuando nosotros estamos hablando de este derecho está asociado al derecho moral de la paternidad. Y aquí viene lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es un derecho, no una obligación. Como es un derecho, entonces el titular del derecho, o sea, el derecho de decidir si revela o no su identidad o reclama que sea reconocido como autor de esa obra, pues está en cabeza de ese autor y por lo tanto tampoco nosotros podemos obligarlo a que revele esa identidad. Cuando nosotros vamos al ámbito de los derechos morales, nosotros encontramos también en nuestra legislación, me refiero a la legislación colombiana, en el artículo 30 de la decisión andina, que el autor tiene la capacidad de reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y en especial exigir que se indique su nombre o su seudónimo, si lo considera pertinente. Y también eso está establecido en la ley 23 del 82 y en la decisión andina, que dice que puede reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento. Y partiendo de esa base, pues ya tenemos claro que el autor tampoco nos tiene que explicar por qué decide mantenerse en el anonimato. Ahora, analizando el caso de Bansky, yo sí me hago como que varias preguntas, porque cuando uno ve los antecedentes del derecho de autor moderno, que es cuando nosotros vemos que se da esa transición también de la Edad Media a la Edad Moderna, en cierta forma, el anónimo se convierte también en un mecanismo que utiliza el autor para protegerse incluso a sí mismo de ataques que pueda recibir en el ejercicio de su libertad de expresión. Y en esa medida, yo creo que está justificado desde todo punto de vista esa decisión y esa elección. Y uno pensaría, bueno, después de tanto tiempo, ya pasamos la edad moderna, ya estamos en la edad contemporánea y así sucesivamente, eso es posible que ya no vuelva a pasar, de que un autor sea víctima de incluso hasta una afrenta contra su misma integridad personal por el solo hecho de lo que dice o de lo que expresa. Pues bueno, hay situaciones en las que los autores aún hoy en día, después de transcurrido todo este tiempo, siguen teniendo ese temor de que puedan recibir una represalia por lo que expresan o lo que dicen a través de su obra. Ahora, en el caso de Bansky, y yo, pues, no nos está escuchando, obviamente, no lo quiero hacer a manera de crítica. A mí me parece curiosa la situación de él, es porque sus obras como tal, a pesar de que, como todas obras, tienen un mensaje, un contexto, etcétera, yo no veo ese mensaje problemático, ¿sí? Como para considerar que pueda estar en peligro él o su vida, ¿sí? Ahora, lo que sí es cierto es que Bansky sí se beneficia económicamente del anonimato. Es más, he escuchado y preparando esta intervención, escuchaba que habían gente, críticos de arte, que incluso decían que precisamente ese mayor valor que en materia económica él ha logrado obtener por la utilización o por la, de alguna manera, la venta de los ejemplares de sus obras, tiene que ver también con ese halo de misterio que él proyecta al decidir mantener su obra completamente anónima. Entonces, digamos que aquí lo que yo percibo, y no es una palabra sentada, porque no vaya a ser que mañana aparezca Bansky y diga, no, pues yo mi anonimato lo mantenía por unas razones completamente distintas a la económica, pero lo que yo percibo es que parte de ese halo de misterio, que es a propósito, también busca o persigue ese objetivo, ¿sí? Más allá de protegerse a sí mismo de algunas represalias. Entonces, el punto acá es, ¿qué nos dice o qué opciones hay en el marco internacional y concretamente en el Convenio de Berna cuando el autor toma esta decisión? Nosotros encontramos, por una parte, que en el artículo 7.3 del Convenio de Berna dice que, en relación con el término de protección, ¿no?,
que para el caso de las obras anónimas, pues se dice que el término de protección se comenzará a contar desde el momento en que la obra ha sido hecha accesible al público. Y son 50 años a partir del momento en que la obra se hace accesible al público. Después, ese mismo artículo nos dice, cuando el seudónimo adoptado por el autor no deje dudas de su identidad, entonces ese plazo se va a tener en cuenta conforme al párrafo 1 de ese mismo artículo. Y ese párrafo 1 lo que dice es que el plazo se cuenta dependiendo de la vida del autor y 50 años después de su muerte, ¿sí? Y lo mismo dice que si el autor de una obra seudónima o anónima revela su identidad durante ese periodo, entonces el plazo de protección se va a tener en cuenta también la vida del autor y 50 años después de su muerte. En el caso de Colombia, nosotros tenemos una disposición en relación con esto, en el artículo 25 también de la ley 23, y dice que las obras serán protegidas por 80 años a partir de la fecha de su publicación, y ojo lo que dice aquí, y a favor del editor. Entonces, en cierta forma, se da ahí al editor un rol en relación con esa obra. Y si el autor revelare su identidad, entonces ese plazo se va a contar a favor del autor cuando él decida revelar su identidad. Por otra parte, también encontramos otra disposición del Convenio de Berna que está en el artículo 15, el artículo 15.3. Y dice que para las obras anónimas y para las obras seudónimas, y aquí se aclara, seudónimo que por lo conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor, dice, el editor cuyo nombre aparezca estampado en la obra será considerado sin necesidad de otras pruebas. Fíjense, aquí hay básicamente una presunción, representante del autor. Entonces se considera al editor representante del autor en los casos en que se pueda presentar esta situación. Entonces dice representante del autor y con esta cualidad estará legitimado para defender y hacer valer los derechos de aquel. Y finalmente dice que esa disposición deja de ser aplicable si, nuevamente repito, si el autor decide revelar su identidad. Nosotros acá en Colombia, para el caso del Registro Nacional de Derecho de Autor, tenemos establecido que si una persona solicita el registro utilizando un seudónimo, debe llegar también una escritura pública en la cual protocoliza ese seudónimo ante un notario, y en último caso lo que nosotros vemos es que aún así el Registro Nacional de Derecho de Autor da cuenta de la identidad de ese autor que utiliza ese mecanismo y decide registrar la obra a nombre de un seudónimo. En el caso de las obras seudónimas, dice el decreto del registro, deberá indicarse el nombre del editor a quien corresponda el ejercicio de los derechos patrimoniales de autor, al menos que el seudónimo esté registrado conforme a las reglas relativas al estado civil de las personas. Y ahí sí deberá llegarse, como les mencionaba, la copia del notario, del acto de declaración ante el respectivo notario. Y para las obras anónimas dice que solamente será necesario indicar el nombre del editor, quien ejerce esos derechos hasta que el autor aparezca. Entonces, fíjense que volvemos a llegar al punto común del nombre del editor, pero ya vamos a ver por qué yo aquí hago énfasis en la legislación colombiana y lo vamos a ver cómo lo analizo frente al caso de Bansky. Ahora, el convenio de Berna también tiene una disposición, que es el 15.4, que está más relacionada con las obras del folclore. Aquí dice que para las obras no publicadas de las que resulte desconocida la identidad del autor, pero por las que se pueda suponer que él es nacional de un país de la Unión,
queda reservada a la legislación de ese país la facultad de designar una autoridad competente para representar ese autor y defender sus intereses. Curiosamente, y ahí sí, nuevamente le doy el crédito a la doctora Delia, ella mencionaba que, por ejemplo, para el año 91 solamente un país había hecho esa declaración ante el director general de la OMP y era la India. Del resto, pues no había designaciones de autoridades para defender estos derechos sobre, en teoría, obras publicadas de las cuales resulte difícil identificar o establecer la identidad del autor. Ahora, cuando nosotros vamos a nuestra legislación nacional, la ley colombiana trae una disposición que dice que las obras folclóricas y tradicionales de autores desconocidos están en el dominio público, ¿sí? Y no se designa a ninguna autoridad y Colombia tampoco hizo esa declaración en relación con qué autoridad podía estar a cargo de la defensa de estos derechos. Pero en todo caso, esas son opciones. Ahora, llegamos al punto de la observancia. Y bueno, le pregunto a José Roberto cuánto tiempo tengo, porque aquí es donde más nos queremos detener. No, estamos muy bien. Muy Todavía bien. son las 23 y hasta las 35 mínimo. Sí. Perfecto. Entonces, aquí en el tema de la observancia, sí nos hacemos varias preguntas y varios cuestionamientos, porque claramente el autor de la obra anónima, y ya lo hemos visto en el caso de Bansky, no pierde los derechos por no ejercerlos. O sea, simplemente los tiene y vamos a ver qué pasa si es que algún día él quisiera ejercer esos derechos. Ya Berna nos está dando la opción del editor. La legislación colombiana también contiene esa opción del editor, o sea, que la persona que haya hecho accesible esa obra al público pueda ejercer esos derechos. Pero aquí vemos que no hay una concesión de titularidad a favor de ese tercero. O sea, esta persona se convierte como en un mandatario, dice el doctor Antequera Parigi, se convierte en un mandatario en virtud de la ley, más no un cesionario de los derechos. Los derechos siguen en cabeza de ese autor y en virtud de la ley, este tercero, que fue el que divulgó, hizo accesible la obra o la publicó o la editó, va a tener la posibilidad de iniciar la defensa por ese mandato que le está delegado en virtud de una norma. Y aquí yo me encontré con una sentencia que fue dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Milán el 15 de enero del 2019. Tal vez no ha sido tan publicitada como esta sentencia actual reciente del año 2020, pero sí es una sentencia muy interesante. En esa oportunidad se concedió una medida cautelar precisamente a la empresa, que fue la misma empresa que defendió la marca o el registro marcario que se tenía, incluso alegó en el proceso ante la UIPO pues que él era el que tenía a cargo la defensa de esos registros marcarios porque fue el solicitante. Y acá en este caso, esta empresa solicitó como medida cautelar que se ordenara retirar del comercio los productos de merchandising que utilizan las marcas de Bansky, entre las cuales se encontraban algunas de sus más conocidas obras. Pero aquí pasa algo bastante curioso con esta decisión. Y quiero tratarla o mencionarla antes de llegar al caso del año 2020. Bueno, en primer lugar, se trató de una exposición que se estaba realizando utilizando unas obras que no estaban en la vía pública. Esto es un caso interesante porque eran obras que las tenían coleccionistas privados o personas que las habían comprado directamente, en teoría, a Bansky o sus representantes. Entonces, primer punto, no eran obras que estuvieran en la calle ni en la vía pública. Se organizó una exposición con todas esas obras de coleccionistas privados y cuando la empresa que representaba a Bansky o que decía representar a Bansky se dio cuenta que se estaba haciendo esa exposición,
y que en virtud de esa exposición se estaban comercializando productos de merchandising, souvenirs y ese tipo de cosas. Además, se había incluido en el catálogo de la exposición fotos de las distintas obras. Entonces solicita esta medida cautelar. ¿Qué alegó en su defensa los que estaban organizando la exposición? Entonces, lo primero, ellos decían algo que a mí me parece curiosa y que también lo toca la OIPO en su decisión. Ellos decían, Mansky demuestra claramente su intención de renunciar a los derechos de autor sobre sus obras, ya que se encuentra permanentemente situadas en lugares públicos por voluntad del propio artista. O sea, como quedando a entender que si las obras estaban en lugares públicos, su voluntad era renunciar a sus derechos. Imagínense si extendiéramos este argumento al Internet, a las conclusiones a las que tendríamos que llegar. En segundo lugar, entiende que en todo caso los derechos a exhibir y reproducir las obras son de las personas que las adquirieron. Aquí hay un argumento contradictorio, porque fíjense que se están defendiendo, primero alegando de que es su voluntad y como que le extendemos esa voluntad a todas las obras en general de Banksy, pero claramente ellos mismos explican que las obras fueron adquiridas legalmente por unos compradores y lo que dicen es que ellos adquieren el derecho a exhibir y reproducir esas obras por haberlas adquirido, ¿sí? Y utilizarlas como quieran. Y ellos decían, eso incluye hacer merchandising. Y sobre esto, acá en Colombia hubo un caso muy conocido con el maestro Fernando Botero, que ustedes lo conocen también. El maestro Fernando Botero realizó una donación de obras suyas al Museo de Antioquia hace muchísimos años, pero en ningún momento hizo una sesión para que, o incluso ni siquiera hizo una licencia para decirle al museo que tenía la capacidad de vender reproducciones en miniaturas de las obras que él había donado. Y esto terminó en un conflicto entre el museo y una tercera empresa, que era una empresa domiciliada en Miami, donde, con la cual el mismo museo había contratado la realización de estos tipos de productos. Al final de cuentas, pues obviamente el museo se tuvo que abstener de seguir realizando ese tipo de actividad. Y fíjense que acá más o menos es lo que da a entender los demandados en su argumento de que como habían adquirido, entonces tenían también el derecho de reproducción. Y finalmente, otra de las alegaciones que ellos presentan es que hacen uso del derecho de cita y que el hecho de que ellos hayan colocado dentro de los catálogos de la exposición las fotografías de las obras con comentarios y críticas, eso está amparado en el derecho de cita. ¿Qué dijo pues el tribunal frente a estos argumentos? Bueno, el primer argumento, pues el que les mencionaba, que es una voluntad de Banksy renunciar al derecho de autor de modo genérico, dice que evidentemente no, que desestima ese argumento, porque claramente, pues él dice no podemos alegar ese supuesto fáctico de manera general y no encaja tampoco en la situación planteada, porque estas obras no están realizadas en la calle, estas obras fueron compradas directamente a Mansky, entonces no podemos alegar eso. Y frente al tema de la utilización de fragmentos de las obras, entonces lo que mencionaba era que el derecho de cita hace referencia a que es posible hacerlo cuando se utilicen fragmentos de las obras y que su uso no justifique ni no perjudique la normal explotación de la obra, pero que como la norma habla de fragmentos, bueno, no conozco la norma italiana, les tengo que ser sincera, pero pues lo que dijo el tribunal fue eso, que como la norma hablaba de fragmentos y en este caso se había utilizado la totalidad de las obras completas, entonces no se aplicaba el derecho de cita, lo cual puede ser discutible también porque recientemente uno ha visto también la discusión de que las obras individualmente aisladas, aunque estén completas, es posible utilizarlas cuando por la naturaleza de esa obra la única manera de hacer la cita es copiarla completamente, ¿sí?
Por otra parte, dice el mismo tribunal, menciona sobre los temas de la accesión o la transferencia a esta empresa de Bansky. Ellos dicen, miren, no nos vamos a pronunciar sobre eso, o sea, no nos vamos a pronunciar sobre si esta empresa es un cesionario de Bansky, que fue una de las alegaciones que hizo la empresa que defiende estos derechos, porque al existir acuerdos de confidencialidad y existe falta de información sobre el autor detrás del seudónimo de la obra de Bansky, no nos es posible determinar realmente que esta empresa sea cesionaria. Y eso es lo único que toca en materia de derecho de autor. Y paren de contar, pero el tribunal sí concede el amparo bajo el supuesto de los derechos marcarios, ¿sí? Entonces, dice, en este caso sí le voy a conceder la tutela que ellos nos están pidiendo como medida cautelar y en este caso podríamos decir que ahí Bansky se salió con la suya porque argumentando un derecho marcario, pues sí pudo obtener la tutela de su derecho a pesar de que en la defensa los que organizaron la exposición sí pudieron traer como que muchos argumentos de derecho de autor que como vieron estuvieron desestimados y al final el tribunal dijo no me voy a centrar en eso, pero sí hay unas marcas de por medio. Ahora, el caso de este año. El caso de este año es bastante curioso. En primer lugar, este caso sí versa sobre una obra que inicialmente fue divulgada en un principio en un mural, es decir, estaba en la calle, pero lo curioso es que esa divulgación no la hace un tercero, esa divulgación la hace el propio Bansky, ¿sí? Fíjense que la opción que da el convenio de Berna, a favor del que hace la obra accesible al público o que la divulga o que la publica o el editor y que es la misma opción que tiene la legislación colombiana, lo que plantea es que ese tercero se convierte en un divulgador de la obra y en esa medida recibe ese mandato o esa legitimación en virtud de la ley. Sin embargo, la obra, el lanzador de flores, fue divulgada fue por el propio Bansky. Entonces, claro, yo cuando veía el caso, yo decía, bueno, no fue una discusión sobre derecho de autor claramente, pero si hubiese sido una discusión sobre derecho de autor, esa posibilidad o esa presunción en cabeza del que hace accesible la obra al público estaría sobre el mismo Bansky, porque él mismo fue el que la publicó, ¿sí? Ahora, acá en el caso de concreto de la OIPO, lo que se discute es si se actuó de mala fe en el momento en que se registró esa marca y más que en el momento en que se registra la marca también lo que ocurre después y es que ellos comienzan a utilizarla solamente en el momento en que se tienen conocimiento que existe un procedimiento de cancelación marcaria. Y aquí la empresa esta que tiene las marcas, la primera alegación que hace es, miren, no importa, yo puedo registrar la marca en cualquier momento, tengo el compromiso pues de utilizarla dentro de los 5 años siguientes, pero yo puedo a veces incluso hasta desconocer en qué momento la voy a utilizar. O sea que puede ser en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4, hasta en el año 5, ¿sí? Entonces, desestimen ese argumento porque yo puedo utilizarla en cualquier momento y esa es la posibilidad que me dan las normas. Sin embargo, la UIPO lo que dice es, no, pero es que la mala fe yo no la analizo por el hecho de la fecha en concreto en que usted haya decidido utilizarla y si sabía o no cuándo la iba a utilizar. La mala fe la deduzco de otras pruebas. ¿Y cuáles son esas pruebas? De que ustedes manifestaron abiertamente en una declaración que hicieron, que fue un artículo de prensa,
que es el famoso que sigue dando vueltas por ahí también en las notas de prensa, en donde ellos dicen, Bansky dice, como que como, no es una musa sexy que me motive a seguir creando, pero por el hecho de tener la intención de proteger estas marcas, entonces voy a utilizarlos en esta manera. Y además la UIPO dice que cuando Bansky creó esa página de internet que él tiene, en cierta forma no fue con la intención de comercializar. Esa página de internet se creó fue más que todo como para dar unos certificados de autenticidad de que las obras que se estaban comercializando sí eran obras de Bansky, porque notaban que había muchas estafas. Entonces era más que todo la página, más que para comercializar productos de merchandising, era más que todo también como para tratar de darle una vía que permitiera a la gente comprobar la autenticidad de esas obras. Cuando ya vemos algunas otras situaciones que ocurrieron ahí en el expediente, me gustaría llamar la atención de lo siguiente. Bueno, en total, la marca estaba registrada en unas 12 clases. O sea que de verdad que fue un registro bastante amplio, pero fíjense que hay algo que me gusta que dice la UIPO, y es que hay un argumento de los solicitantes de la cancelación cuando dicen, Bansky tiene un discurso contra el establecimiento. Entonces, es ilógico que él utilice los mecanismos que el mismo establecimiento le da para proteger su derecho. Y la OIPO dice, no, no importa, eso es irrelevante. O sea, Bansky puede tener el discurso que él quiera y puede utilizar también los mecanismos que el establecimiento le da, ¿sí? De ahí no parte la mala fe, ¿sí? En el caso concreto, esto no lo juzga la OIPO. También hay algo que me gusta y es cuando ellos explican el argumento de la mala fe, ellos dicen, en este caso, lo que se tiene que demostrar por las diferentes sentencias que existen en la Unión Europea es cuáles son como las conductas que son honestas en el ejercicio del comercio. Y aunque no hay una definición de mala fe en ninguna normativa, lo cierto es que sí podemos analizar si esa conducta es comercialmente honesta o se adecua a los estándares del ejercicio de los negocios. También hace una distinción el tribunal que me gusta y es cuáles son los objetivos de la protección del derecho marcario y cuáles son los objetivos de la protección del derecho de autor. Y dice claramente, claro, cuando alguien, él dice, no nos oponemos a que coexistan los derechos, pueden coexistir, pero el propósito de ambos sistemas de protección es distinto. Y por una parte, el derecho marcario lo que pretende es identificar productos y servicios de otros competidores, lo cual no ocurrió en este caso. Y por otra parte, el derecho de autor, su intención es proteger una obra y si ata mucho esa finalidad del derecho de autor atada a la posibilidad de también favorecer la libertad de expresión. Y aquí hubo un argumento utilizado por la empresa que representaba a Bansky, diciendo, no, es que en ejercicio de la libertad de expresión yo defiendo mis marcas. Bueno, la UIPO dijo, sí, pero ese no es el caso, ese no es el caso, está demostrado que usted tenía otro propósito, no estamos hablando aquí de libertad de expresión porque en últimas lo que está sucediendo es que usted está utilizando estas marcas simplemente para acapararlas de manera indebida y abusiva, ¿sí? Otra cosa que llama la atención, ya les digo, es lo relacionado con, ya les digo, acá tenía señalado esto,
es lo relacionado con las manifestaciones que hace Vázquez constantemente de que el derecho de autor es para perdedores. Entonces, ¿y por qué lo traigo a colación? Porque ese fue uno de los argumentos que también utilizaba la defensa de, mejor dicho, quienes fueron los solicitantes de la cancelación marcaria. Y decía, no, volvemos a lo mismo, que fue más o menos un argumento similar a lo que dijeron los que estaban en Milán. Decían, Vázquez ha manifestado varias veces que el derecho de autor es para perdedores, que no le interesa. Y al fin y al cabo, uno se da cuenta de que su comportamiento puede ser un poco contradictorio, porque no es que no le interese realmente. Cuando él dice cómo es posible utilizar su obra, él sí pone condiciones. Entonces, hace una manifestación expresa de su voluntad de cómo la gente puede utilizar esa obra, lo cual quiere decir que sí está ejerciendo su derecho de autor, porque él dice que su derecho lo pueden utilizar por fines académicos, con fines ideológicos, con fines de investigación, y lo único que él niega es la posibilidad de utilizarlos con fines comerciales. Para mí, eso es claramente una licencia de uso, con unas condiciones generales que él impone, y en realidad lo que está haciendo uso es de la capacidad de control que tiene el autor para retener ciertos usos sobre su obra, ¿sí? Entonces, dicho esto, al final lo que dice la misma OIPO es, deja claramente sentado que esto no se trata de un tema de derecho de autor, en ningún momento dice que Bansky pierde sus derechos de autor, pero prueba la mala fe en cuanto al registro marcario y por eso decide su cancelación. Ahora, si nosotros nos vamos a revisar algunas opciones desde el punto de vista procesal, yo estuve pensando en algunas posibilidades que hubiesen sido posibles en Colombia. En Colombia existe, pues por una parte, la figura de la legitimación presunta, también en cabeza de las sociedades de gestión colectiva, y no deja de ser una opción de que si ese autor se encuentra afiliado a una sociedad de gestión colectiva, pueda la sociedad de gestión colectiva, en virtud de esa figura, representarlo en un proceso, y de hecho esas son una de las características que tiene también el mandato que tienen las sociedades de gestión colectiva. Obviamente, aquí hay que mencionarlo también. En el caso de Colombia, la Dirección Nacional de Derecho de Autor sí conoce quiénes son esos socios de las sociedades de gestión colectiva y conoce el repertorio que representan. Es decir, es posible que se pueda conocer esa identidad, salvo que por algún motivo, pues la sociedad de gestión colectiva, alegando una confidencialidad o la protección de este anónimo, decida mantener esa confidencialidad del nombre de esa persona. ¿Qué otras opciones nosotros vemos acá en el caso colombiano? Una de las opciones es que exista o se utilice la figura de la agencia oficiosa. Pero ¿qué pasa en Colombia? En Colombia, la agencia oficiosa necesita para ejercerse que se preste una caución y además una ratificación. Y en el momento en que se ratifica, porque si el agente oficioso no recibe esa ratificación, imagínense lo que puede pasar, en el momento en que se ratifica, esa ratificación consta en el expediente. Sin embargo, nosotros aquí tratando de hacerle un poco el quite a eso, también hacíamos el siguiente análisis. En Colombia, los derechos morales son derechos de rango fundamental. Y al ser derechos de rango fundamental, existe la posibilidad de que por vía de tutela es un recurso de amparo que se utiliza acá en Colombia de manera subsidiaria cuando no hay otro mecanismo judicial para defender un derecho. Entonces, de manera subsidiaria, se puede utilizar también la acción de tutela para defender un derecho moral. Y nuevamente nos preguntamos, ¿y entonces qué pasa con el tema de la legitimación? En materia de tutela también puede haber una agencia oficiosa y esa tutela la puede interponer entonces un agente oficioso en nombre del autor.
Y lo más curioso es que en el caso nuestro, por sentencias de la Corte Constitucional, se ha moligerado o flexibilizado la exigencia del requisito de la ratificación y la exigencia del requisito de la caución. Ya la Corte Constitucional colombiana en un pronunciamiento dijo que en ese caso era posible pensar que al ser el mecanismo de tutela, de la acción de tutela, un mecanismo subsidiario, y que además de eso estaban en el marco de la posible vulneración de un derecho fundamental, entonces moligeraba un poco la verificación de este requisito de la ratificación. Hablando con un abogado procesalista, él me decía, mira, es posible incluso que en un proceso ordinario, en el momento de la ratificación, el autor le pueda argumentar al juez que es necesario que se mantenga esa pieza procesal de forma confidencial. Acá en el caso de Colombia, por regla general, todo lo que consta en un proceso es completamente público y cualquier persona que quiera acceder al expediente puede acceder a él. Y obviamente el demandado. Pero él me decía, si se alega la protección del anonimato bajo el entendido de que es necesario de que el autor continúe oculto, podría ser un argumento que un juez valore en el momento de decidir si esa pieza procesal de la ratificación la va a dar a conocer a la contraparte o incluso a terceros. Esto es una situación hipotética, porque yo no conozco un caso acá en Colombia en que se haya planteado al juez esa opción y el juez haya accedido a conceder esa opción. Si esta opción no existe en otros países, pues simplemente no veo en ese caso concreto de la agencia oficiosa ese mecanismo procesal, pero pues los litigantes tienen derecho a intentarlo todo. Y eso es una opción y pues hasta el momento, como les digo, hipotética que puede ser intentada. Eso en cuanto a los derechos morales. En cuanto a los derechos patrimoniales, para el caso de Colombia, hasta el momento no se ha considerado abiertamente esa naturaleza de índole fundamental. Entonces, si es así, recurrir al mecanismo de la acción de tutela de forma subsidiaria, en donde están moligerados estos requisitos de la ratificación, pues no sería una vía y solamente quedaría el tema de la agencia oficiosa en un proceso normalito en donde se le alegue al juez mantener esa pieza procesal en secreto. Y alguien me debería estar preguntando, pero ¿para qué dar tanta vuelta? ¿Para qué dar tanta vuelta si hay la posibilidad de la presunción en cabeza de una sociedad de gestión colectiva o hay la posibilidad de la presunción en cabeza del editor o el divulgador de la obra? Esa vuelta yo la estaba contemplando, era en el caso hipotético en que el divulgador de la obra fuera el mismo autor, como parece que ocurre en el caso de Bansky, cuando se trata de que él mismo, él es el que publica esas obras en esos murales y en esos lugares accesibles al público. Es decir, no hay un tercero que pueda gozar de esa presunción. Entonces, esa vuelta que yo les acabo de mencionar como opción procesal, es tal vez la única que se pudiese intentar si esas presunciones no pueden caer en cabeza de un tercero para que sea el que ejerza los derechos en nombre del autor. Y bueno, yo creo que ya ahí me está haciendo José Roberto ojitos y para no no comerme todo el tiempo del debate, yo dejo hasta aquí y bueno, espero que esto haya suscitado también muchas preguntas sobre este tema. No, pues muchas gracias, Carolina, porque de verdad sí tiene muchas aristas este caso y creo que pues sintetizaste todo pues, sí, lo principal. Yo, digamos, quisiera hacer un breve comentario y después le doy la palabra a Beatriz para otro comentario. De pronto nos pasamos un poquitico del tiempo, pero creería que vale la pena y si obviamente tienes el tiempo también.
Bueno, Simona por acá en el chat, cuando tú hablabas también yo le pregunté a ver si finalmente había apelado y en línea sí se puede ver y nos dijo que no apeló. Yo también le pregunté si, porque sé que Vansky mediante esa empresa Pest Control Office tiene muchos registros y diseños en Europa, que hasta el momento también, según nos informó Simona, no han presentado cancelación. Pero sí, mi comentario es como, yo creo que Vansky sí debe estar arrepentido de haber hecho esas declaraciones en el pasado de Copyright are for losers. También envía un artículo que también una pasada invitada experta europea, Eleonora Rosati, había escrito sobre el tema, que nos decía que el artículo se titulaba Copyright is for losers, so trademark too, algo así, como que las marcas también sí estamos bajo esa postura, porque Sí. básicamente bajo lo que él hizo es eso, para qué se puso entonces a solicitar esas marcas, si dice eso, así diga que era para prevenir el uso comercial. En todo caso, si él en medio de todo sí tiene un interés comercial en el mismo, si también después montó unas tiendas. Entonces, pues sí es muy curioso lo que llega a pasar acá, si incluso, pues no peló, y si alguien interesado puede estar solicitando también la caducidad de esas otras marcas que tiene registrado. Entonces sí, parecería que esto, como también lo dice en ese artículo de Leonora, es solo un primer capítulo y esto va a seguir sucediendo. Y me parecieron muy interesantes las posturas que dices en Colombia de cómo intentar eventualmente para proteger ese anonimato, eh, qué recursos podrían utilizarse para seguir protegiendo pues ese derecho moral también. Yo no los había pensado en ese tema de la sociedad de gestión y también de lo que llamabas del agente oficioso también. No sé procesalmente qué tan fácil sea, pero sí, yo digamos la excepción que veo debería ser posible y la excepción que veo más que todo cuando ya se solicite, digamos, perder ese anonimato sería por un tema de que la obra sea injuriosa, calumnie. En un evento así yo vería que sí sería como una excepción de perder ese anonimato. De resto no creería que ese derecho se debería vulnerar en un tema de derecho de autor, en una infracción por derecho de autor debería ser posible y se debería respetar, con excepción, digamos, a eventos como ese. Entonces doy la palabra a Beatriz para su comentario. Bueno, Carolina, antes que nada, quiero felicitar, prolijísima la exposición, muy entretenida, porque también eso es muy importante, encantada. Estaba leyendo, lo mismo está diciendo Tedelia Lizzi aquí en el chat, dice eso, muy completa y bien desarrollada, es lo único que uno puede pensar. Y sumamente interesante también el punto de partida del título que elegiste, porque evidentemente todo esto es paradójico, ¿no? Por decir algo común, el famoso tema de considerar losers, Vansky a los de la propiedad intelectual, y el tipo es la única forma que tiene para hacer lo que quiere. Eso es algo que medio como una cosa muy ingenua que tienen muchos detractores del tema de la propiedad intelectual. No pueden hacer lo que quieren con su creación si no hay propiedad intelectual. Después que cobren o no cobren es problema de él, es otro tema. Pero bueno, quería remarcar y contrastar contigo lo siguiente. En definitiva, si estamos ante un autor seudónimo o anónimo, no estamos ante nada que disminuya las posibilidades como derechos de ese autor. Hay un tema, sí, de acreditación de la legitimación para la parte de el derecho de ejercicio, o las facultades de ejercicio de los derechos. Es decir, prácticamente nos vamos a la cancha del derecho procesal. Entonces aquí la pregunta es, en la cancha del derecho procesal, lo que tiene que ver con las garantías de la publicidad del proceso y todo, ¿hasta qué punto pueden en el equilibrio con los derechos del autor? Que como hay dos categorías, con uno pueden mucho menos que con el otro, ¿no? Eso es un poco la línea, creo yo, ¿no? Sumado a que sí, pensaba en paralelo a lo que tú decías, en Uruguay tenemos lo de estipulación para terceros y la posibilidad de procuración oficiosa, que en definitiva no puede rechazarla porque es a riesgo del que la ejerce,
no la puede rechazar un juzgado, y que en definitiva, bueno, eso es un problema del que la ejerce. Luego saber sí quién es quién, pero ese es otro tema que no importa al ejercicio de los derechos. Considerado el hecho del registro como marca de una creación tutelada por derecho de autor una forma de explotación de la obra, porque lo es, en definitiva, hay mecanismos de procesos, la acreditación de la legitimación por la identidad, no por la existencia de los derechos respecto de la obra. Bueno, eso es lo que es un obstáculo para los derechos de un autor. Ese viene a ser, digamos, la línea. Era el comentario, y dejarlo ahí para que tú dijeras o remataras lo que consideraras. Sí, efectivamente, o sea, el autor sigue manteniendo los derechos sobre su obra, así no los ejerza, pero pues ahí los tiene. Y de hecho, eso mismo dijo la OIPO, como que dejó en el aire de que de pronto va a ser difícil que él reclame sus derechos de autor, pero igual no los pierde, ¿sí? Pero claro, cuando uno ve como ya la necesidad de acudir a los mecanismos de observancia, entonces tiene que pensar un poquito más, ¿sí? Entonces, acudir a las presunciones, acudir a estas opciones de ejercicio en cabeza de terceros, como mencionaba el divulgador, el editor, una sociedad de gestión colectiva. Y bueno, las cosas se pueden ir complicando porque claro, cuando yo ya comienzo a mencionar una figura que pues es más del resorte procesal que de la legislación de derecho de autor, diciendo, ay, posiblemente una agencia oficiosa y posiblemente una ratificación que se solicite que se mantenga confidencial en el expediente. Entonces ya ahí como que uno tiene que argumentar un poquito más las cosas y ver si un juez pues admite eso, o sea, si el juez lo considera prudente y decide, listo, esta pieza procesal va a ser mantenerse de forma confidencial a pesar de que todo el expediente sea público. Y pues, lógicamente, si el que está argumentando esa agencia oficiosa tiene las pruebas para decir, es que usted infringió, pues claro, la contraparte tendrá que probar dos cosas. Primero, tendrá que probar que no infringió, pero además tendrá que probar que el que dice que es el autor de esa obra en concreto no es, porque en realidad hay otro autor. Entonces tendría que demostrar además, con prueba en contrario, que existe otro autor en relación con esa obra, claro, y que es conocido, que no es anónimo. Y usted acá me viene a decir que un autor anónimo, no, yo conozco el autor de la obra y aquí le traigo la prueba de que es esa otra persona y no usted, ¿sí? Claro. Para desvirtuar esa agencia en favor de ese autor anónimo. Sí, sí, sí. Vengo yo y digo, soy Banksy, ¿por qué no me van a creer? Exacto. 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 Entonces, pero bueno, yo creo que vamos a ver también un desarrollo en torno a esto, porque asumo yo que pueden suceder varias cosas, ¿no? Una, que ahorita a partir de este fallo se busque la cancelación de otras marcas, claro, porque tiene pues varias. La otra, pues tampoco conozco claramente cuál es la situación del Reino Unido en estas materias de los derechos morales. A veces he escuchado que es un poco ambivalente por su tradición anglosajona. Incluso he escuchado a algunos doctrinantes como a veces decir que no cumplen totalmente con las disposiciones de Berna en relación con el tema de los derechos morales. Y habría también que ver qué sucedería si lo que hay en disputa no es una marca, sino propiamente el derecho de autor. ¿Sí? Pues porque ese caso no es este. No es este caso, ¿sí? Faltaría ver si Bansky en algún momento se arriesga allá en el Reino Unido a defender su derecho de autor como tal, lo cual se ve poco probable por ahora porque pues también sus obras yo creo que costarían un poquito menos
si lo realiza. Sí. Sí. Sí, pues esperemos a ver qué pasa. Ahí también faltaría contar con alguien de pronto de Europa que algún día nos aclare de pronto el tema procesal de por qué no se de pronto inició esas acciones, ya por infracción de derecho de autor, porque uno vería los elementos y los otros están obteniendo ese lucro y él no podría parar eso, pero si es por mantener el anonimato que no puede, pues miraríamos ya ese otro tema, pero sí es muy particular la situación, y me parece curioso que sí, que como que no existe casuística, como lo que comentabas en el tema, que no existe una casuística. Yo creo que debe existir algo, pero tampoco conozco algo así en particular. Y bueno, yo creo que si no hay más preguntas o comentarios, nuevamente agradecerte, Carolina, por tu tiempo y todos estos conocimientos que nos brindaste hoy. Y sí, aplausos por acá. Gracias. Y quería hacer un anuncio también para el próximo viernes. Tendremos al profesor Jorge Otamendi desde Argentina hablándonos de competencias leal, un tema de competencias leal. Entonces también muy bienvenidos. Nos alegra mucho que se sigan conectando los viernes. Como saben también, pues nos está viendo más gente en Facebook Live. Pero pues sí, a veces nos gustaría que se conecten más al Zoom, que es donde podemos interactuar más. Sé que la hora y el periodo del año ya cada vez queremos salir de muchas cosas y cada vez queda menos tiempo, pero sí les agradezco mucho a los que se han conectado por acá y participado. Bueno. Muchas gracias, Carolina. Un No, gusto. gracias a ustedes, un honor. Gracias por esta invitación. Fue una gran oportunidad haber compartido con todos ustedes este temita. Espectacular. Bueno, y queda el video. Bueno, saludos. Nos seguimos viendo. Gracias. Hasta luego. Adiós.